Y vamos inmediatamente con la entrevista con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Es importante su opinión y también su voz, porque para poder contextualizar lo que quiere Andrés Manuel López Obrador y el intento de poner algún tipo de injerencia en este ente que bien sabemos es transparente, que hacen un trabajo al detalle en todo el territorio de México y lo que significa también para la democracia. Señor Ciro, muy buenos días. Buenos días, Carmen, gracias por el espacio. Pues sí, en efecto, México está viviendo una enorme paradoja y es que un gobierno que fue electo con las reglas e instituciones que la sociedad mexicana logró construir para llegar a ser una democracia, ese gobierno, ya que llega al poder, empieza a destruir las reglas y las instituciones que precisamente han permitido tener elecciones libres, genuinas, donde prácticamente ha ganado elecciones todo el espectro político, de la derecha, centro a la izquierda, y pues estamos ante una operación autoritaria que está atentando contra las claves de la democracia mexicana, que fue construir un sistema electoral confiable a partir de la existencia de una autoridad electoral independiente del gobierno. Como México a lo largo del siglo XX vivió un sistema de partido hegemónico y con frecuencia ese partido desde el poder organizaba las elecciones y no respetaba el voto, hacía trampa, pues fue necesario construir un árbitro independiente y profesional, con gente que no se debiera a los partidos políticos ni a alguno de los contendientes, y así es que México en el año 2000 consiguió su primera alternancia en la presidencia. En 4 elecciones que ha habido en este siglo a la presidencia, en 3 han ganado candidatos de la oposición. ¿Qué quiere decir? Que el sistema electoral está abierto, que permite que la gente se deshaga de malos gobiernos a través del ejercicio de su voto secreto, de manera pacífica. Y esta autoridad electoral profesional independiente es la que está siendo atacada por el gobierno. Yo le pregunto directamente, señor Ciro, ¿cuál es la pretensión de Andrés Manuel López Obrador con esta reforma electoral que ya entró en vigor el pasado viernes y que ahora pues va a tener que pasar otra instancia porque hay una batalla legal de por medio ya en la Suprema Corte? Pero ¿cuál es la verdadera intención del presidente mexicano con su reforma electoral? Pues las consecuencias directas son que se está creando un problema preelectoral en donde no había. Es decir, México tiene múltiples problemas, usted lo decía en una nota antes del corte, los problemas de inseguridad, de criminalidad, una economía que no crece, una profunda pobreza y desigualdad, pero si algo México ha construido bien son sus elecciones. Eso es lo que está poniéndose en riesgo. El problema de la reforma del presidente López Obrador es que está afectando uno de los sistemas, el electoral, que funcionan bien en el país y generando un problema donde no lo hay. ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta operación autoritaria? Pues creo que es fácil sacar las conclusiones, pero yo me concreto a señalar los efectos inmediatos. Entre ellos está en que pueden ponerse en riesgo la integridad de las elecciones de 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que en 2024 se va a renovar las 2 cámaras del Congreso de la Unión completas, la Cámara de Diputados y el Senado, la presidencia, 9 gubernaturas, los congresos de 31 de las 32 entidades federativas y más de 1,800 ayuntamientos. Es decir, hay una renovación prácticamente total del poder político en México y el país tiene las condiciones para que esa renovación sea democrática y pacífica. Pues eso es lo que se está poniendo en riesgo. Entonces podemos ir a una crisis política de proporciones desconocidas, a una crisis política innecesaria. No es que nos estemos enfrentando a grupos que busquen desde fuera del sistema político desestabilizar, generar caos. El problema en este caso, como está ocurriendo en muchas democracias de nuestro tiempo en distintos lugares del mundo,
es que el daño se está haciendo desde dentro, desde quien tiene el poder, desde quien llegó a través de métodos democráticos, pero ya en el poder no respeta ni la división de poderes, ni las reglas, ni la constitución que acotan el ejercicio del poder, y trata incluso de capturar al órgano electoral. Eso nos coloca en la antesala, pues, de una regresión autoritaria, antidemocrática, que por fortuna también está siendo contestada con los instrumentos de la Constitución a través del ejercicio de las manifestaciones pacíficas y, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, así como otras Pero lo instancias. cierto, don Vamos Ciro, a ir a la Suprema Corte. exactamente, a eso iba. La Suprema Corte es una batalla legal, todavía se va a seguir luchando, pero lo cierto es que las primeras disposiciones ya están. Acabamos precisamente de informar acerca del Comité de Abogados que está tratando de defender a los primeros trabajadores despedidos que han trabajado por mucho tiempo y que han abogado precisamente para que este sistema electoral sea transparente. Pero dejando de lado eso, vayamos al centro del argumento de Andrés Manuel López Obrador. Él siempre ha dicho en cada una de sus declaraciones durante las mañanas, que por cierto también le dedica al Perú en su agenda matutina, ¿no? Le gusta mucho hablar del Perú, pero muy aparte de ello, él comentaba que el tema económico es primordial, que se gastaba muchísimo dinero, el tema financiero y que ahora va a cortar, ¿no?, el presupuesto y que eso en definitiva se puede hacer y esa es su propuesta. Bueno, lo que pasa es que el presidente quiere que su voluntad se haga sobre instituciones en las que él no manda. El INE es una institución autónoma del gobierno porque así lo establece la Constitución de México, es decir, está fuera del gobierno. En el pasado autoritario de México, el gobierno era el organizador de las elecciones, pero como eso permitía la trampa, fue necesario que se construyera una agencia pública independiente que por supuesto tiene recursos públicos. Él quiere disponer de esos recursos públicos que hoy se dedican. Pero ¿qué tanto es cierto realmente ese argumento que él señala? ¿Qué tanto es cierto? Mire, le voy a dar dos ejemplos para explicarlo de manera muy plástica. De todo el presupuesto público federal en México, el INE representa, que por cierto el INE emite en México la credencial para votar con fotografía, que es en los hechos la cédula de identificación ciudadana. Hay 95 millones de mexicanos mayores de 18 años que todos los días llevan su credencial para votar, para identificarse en cualquier trámite. Entonces ese es un servicio público que da el INE más allá de las elecciones. Diario recibimos a 120,000 personas en nuestras oficinas para tener su documento de identidad actualizado. Entregamos más de 16 millones de micas infalsificables al año para que la gente se identifique. Bueno, ¿cuánto cuesta identificar a la población y renovar pacíficamente el poder en México, desde el municipio más pequeño hasta la presidencia? El presupuesto del INE es 20 centavos de cada 100 pesos de gasto, es decir, una 500ava parte. Si desaparecemos esa 500ava parte o la partimos a una milésima parte a la mitad, no vamos a resolver los problemas de pobreza, de falta de infraestructura, de inseguridad, pero nos vamos a quedar sin democracia. Y le doy otro ejemplo. Todo el presupuesto que ha recibido el INE desde que nació como tal en 2014 hasta la fecha, representa en una década donde se han renovado todos los poderes de forma pacífica, sin violencia, sin conflictos, representa la tercera parte del costo directo que en 2019 significó la cancelación del moderno aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, un municipio conurbado a la Ciudad de México. La decisión del presidente de cancelar ese moderno aeropuerto ha costado 3 veces más que la renovación pacífica de los poderes durante una década. Por eso, aquí en México decimos que la democracia vale, pero el autoritarismo cuesta y cuesta mucho. Ahora, importante también señalar, y eso está hablando con unos colegas desde México, es que el INE es la institución que llega hasta el rincón más alejado de México, incluso de lugares que ni el propio Estado puede ingresar. Me refiero a términos policiales, a términos militares, a lugares que están tomados incluso por el narcotráfico, pero es el INE
la única institución que sí le dejan ingresar para que hagan su trabajo. Entonces la importancia y la relevancia que se da a eso es pues de gran magnitud, y lo que podría significar ahora con esta decisión un nuevo quiebre. ¿Tiene también usted esa lectura, don Ciro? Sí, por eso yo decía que lo más grave es la desaparición de la estructura profesional permanente del INE, que está en todo el territorio nacional, y en efecto, nosotros en el municipio más remoto, en la sierra, ahí donde hay problemas de inseguridad, el INE hace su trabajo cotidianamente y permite que desde ahí la gente vote. Eso está en riesgo, y también hay que decir que de acuerdo a todas las encuestas, incluso las que hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el instituto oficial que lleva las encuestas y las estadísticas de México, el INE es la institución pública civil de mayor credibilidad entre la población mexicana, por encima incluso de la Presidencia de la República, y esa institución es la que está siendo dañada desde el poder. Ahora, importante también decir que en abril se vienen nuevos cambios, o se venían nuevos cambios también en el Instituto Nacional Electoral, ¿correcto? Me refiero también, por ejemplo, a los puestos que tienen los mismos consejeros. Sí, mire, en el INE tiene un consejo general compuesto por 11 consejeros con voz y voto. Se sientan también los partidos, pero solo con voz. Ellos no toman las determinaciones. Somos 11 consejeros. Y se nos renueva escalonadamente por la Cámara de Diputados con una votación de 2/3 partes. Eso implica que el gobierno no tiene los votos para nombrar unilateralmente a los consejeros del INE. Todos quienes hoy formamos parte de este consejo somos producto de amplios consensos de todas las fuerzas políticas a lo largo de 3 legislaturas consecutivas. Ahora en abril se cumplen 9 años de que se crea el INE, y los primeros consejeros, los más antiguos, que fuimos nombrados por 9 años, terminamos nuestro encargo. 4 de nosotros, el consejero presidente y 3 consejeros más, ya concluimos el periodo constitucional por el que fuimos designados. Venturosamente llegamos a los 9 años porque el presidente López Obrador quiso echarnos antes. Afortunadamente prevaleció la Constitución, nos mantuvimos, defendimos la independencia del INE y estamos concluyendo no en el plazo que quiso el presidente, sino en el plazo que marca la Constitución. Bueno, ahora está en la Cámara de Diputados la responsabilidad de nombrar a las 4 personas que nos van a suceder, y esperemos que pues sea fruto del acuerdo político, como establece la Constitución, que los distintos partidos se pongan de acuerdo en personas que generen la confianza de unos y otros para que a las elecciones de 2024 y las que vienen en los años posteriores, pues vayamos con una autoridad electoral que despierte la confianza de todos y que no sea una autoridad electoral al servicio del gobierno. En México, un INE que sirve al poder es un INE que no sirve a la democracia ni a la ciudadanía. Don Ciro, antes que se me vaya el tiempo, porque muchos de Latinoamérica nos están escuchando en estos momentos, hay mexicanos en el exterior, en el extranjero. ¿Esta reforma electoral Plan B pondría en riesgo también pues la elección, la votación de los extranjeros? Los que nos están escuchando tal vez en estos momentos, ¿qué podría decir al respecto? Bueno, México permite el voto desde el exterior para la elección presidencial y del Senado. El INE tiene la tarea de credencializar, es decir, de permitir el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Hay alrededor de 12 millones de mexicanos viviendo fuera de nuestras fronteras, y a 1.300.000 de ellos tienen su credencial para votar y pueden participar. Lamentablemente, el Plan B contempla que ahora será el propio gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien valide el listado de votantes desde el exterior. Eso yendo en contravención directa con lo que establece la Constitución. ¿Le da el poder absoluto, así para poner el poder absoluto al gobierno para decidir sobre los votantes en el extranjero? O sea, para que le den esa dice la ley. A ver, hoy la Constitución dice que conformar el listado de votantes en México y fuera es una decisión del INE exclusivamente. Pero el Plan B dice que ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Exterior, va a validar ese listado. Bueno, pues es una interferencia del gobierno en una tarea que no le corresponde. Claro, pero ¿cuáles serían las atribuciones y las competencias para validar
Pues podría eliminar a ciudadanos o podría pretender Que no son incluir a afines otros a... sin el control del INE. Eso pasaba en México en los años 80. El gobierno, aquí se les conocía como los rasurados. El gobierno quitaba, eliminaba, rasuraba a los ciudadanos que pensaba que podían votar por la oposición o permitía que, por ejemplo, gente que ya había muerto siguiera en el padrón electoral y luego aparecieran como votantes en esas elecciones que ganaba el partido oficial. Gracias a que tenemos un árbitro electoral independiente del gobierno, ya no hay más manipulación del padrón y del listado de votantes, y ahora el plan B pues pretende que el gobierno empiece a meter mano otra vez. Como eso es abiertamente anticonstitucional, tenemos la confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revertir esa y otras disposiciones del plan B que solo nos están generando conflicto, desconfianza y problema, donde antes teníamos elecciones certeras y confiables. Es decir, lo que estamos enfrentando es una operación de destrucción de la confianza democrática, y lo lamentable es que lo está haciendo quien tiene el poder. Lo hemos visto en otros países, como en los Estados Unidos, cuando el presidente Trump atacó al sistema democrático norteamericano, o a inicio de este año el presidente Bolsonaro y sus fuerzas más radicalizadas poniendo en duda y queriendo atacar el resultado electoral que llevó al presidente Lula da Silva con legitimidad al poder. Entonces, pues las pulsiones autoritarias están en muchos de los gobernantes que lograron ganar elecciones, y el reto de las democracias en América y en el mundo es impedir que desde dentro gobernantes electos democráticamente acaben por romper la escalera democrática que a ellos les permitió ascender al poder. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral desde México, por darse el tiempo, por explicarnos de qué se trata ese plan de reforma electoral B, llamado el B, porque hubo un primer plan que al parecer no cayó bien, pero para algunos diputados que también hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en DNews, lo ven con otros ojos. Ahora queda también en la Suprema Corte que esta batalla legal, que también estas atribuciones que se quiere tomar el gobierno de Manuel López Obrador, pues se pueda revertir. Vamos a estar muy atentos y seguramente lo vamos a invitar más adelante. Consejero, muchas gracias por estar con DNews. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día.